Cordial saludos, compañeros. En este ejemplo ahora vamos a desarrollar este caso, calcular y mostrar el índice de masa corporal de una persona. Como siempre, lo primero que nos tenemos que plantear es cuáles van a ser las variables necesarias para poder desarrollar esto. Hay que entender cuál va a ser el procedimiento, qué cálculo tengo que hacer, qué acciones debo llevar a cabo para poder mostrar los resultados. Entonces, primero tenemos que iniciar por verificar y entender qué es el índice de masa corporal. Entonces, si yo voy a Wikipedia, por ejemplo, yo voy a encontrar que el índice de masa corporal, aquí me dice, es una razón matemática que asocia la masa y la talla de un individuo. Y eso nos va a permitir determinar, dadas unos datos de entrada, si esa persona tiene un bajo peso. Hay una gráfica que determina si estamos en la región en blanco, pues esa persona está en bajo peso y hay una cifra que determina eso. Si está en la región amarilla, está en un rango normal y hay unos datos de referencia para eso. Si está en la región naranja, en el caso la persona tiene un caso de sobrepeso, igual hay un número de referencia para eso. Y si está en la región roja, es porque ese cálculo tiene una cifra que supera un valor y en ese caso la persona tiene obesidad. Eso es algo como esto. El índice de masa corporal es el peso sobre la altura al cuadrado. Entonces ya encontré el cálculo. Igual en Wikipedia también podría encontrar lo mismo, cómo se calcula. Bien sea haciendo una investigación o preguntándole a un experto o al cliente cuál es la operación necesaria, voy a tener toda la información lista. Se calcula según la operación masa sobre estatura al cuadrado, que es lo mismo, peso sobre altura. Que debo tener en cuenta que la masa se expresa en kilogramos y el cuadrado de la estatura en metros cuadrados. Entonces esta estatura deberían ser metros. Eso es estatura, metros. Ya tengo claro entonces, bueno, ¿cuál es la operación? Es esta, peso sobre altura al cuadrado. Ya determino que esto va a ser un dato que tengo que solicitarle al usuario. Y tengo otro dato que también se lo puedo solicitar al usuario, la altura. Ya que yo la eleve al cuadrado es un pequeño paso adicional, pero teniendo la altura y teniendo el peso ya puedo calcular este índice de masa corporal y dependiendo del resultado, lo que me dé ese IMC, pues vamos a poder decir que hay otra representación. Hay un caso de desnutrición, hay un caso de peso normal, hay un caso de sobrepeso o obesidad en diferentes grados. Para resumir, pongamos solamente obesidad de acá para allá. Listo, entonces, ahora sí, ya sé qué hay que hacer. IMC es peso sobre altura al cuadrado. Listo, entonces por aquí anotémoslo en un comentario. IMC dice índice de masa corporal va a ser igual al peso sobre altura al cuadrado. Pongámoslo así literalmente. Es un comentario que puedo escribir lo que yo considere pertinente. Cuadrado. Listo. Ya sé cuál es el cálculo, ya sé cuáles son los datos, entonces vamos a destinar unas variables para eso. Primera variable, el peso como tal, peso. Segunda variable, altura. Tercera variable, aquella que recibe el cálculo, así como está planteado en esa imagen, IMC. Y todas estas variables pueden funcionar como reales. Bien, ¿qué sigue? Después de definir mis variables, primero es el análisis, entender muy bien el ejercicio, qué me están solicitando. Luego desglosar eso y decir, para lograr ese resultado necesito obtener este dato, necesito realizar esta operación, este cálculo o aquel. Y ya con eso claro, empiezo a escribir mi algoritmo. Vamos a definir variables, listo, ¿cuáles? Ya quedó claro cuáles. Preguntémosle al usuario cuáles son esos datos, entonces hablemos con él, mostrar y preguntémosle, a ver, esta vez pongámoslo en forma de pregunta, ¿cuál es su peso? Que él me lo escriba. Entonces que él me lo escriba es tomar esa información por medio de leer peso. Esa es la variable peso que va a almacenar lo que el usuario digite. Exactamente lo mismo para poder adquirir la altura. ¿Cuál es su altura o estatura, como quieran llamar?
Entonces aquí pongamos altura, así como la nombro arriba, la nombro acá abajo. Yo defino aquí arriba mis variables, es porque tengo la finalidad de usarlas. Y con esos dos datos ya puedo calcular el IMC. Que el IMC me dicen es peso dividido la altura al cuadrado. Entonces altura al cuadrado es esto. Voy a utilizar el símbolo de potencia, que cuando lo encuentre, listo. El símbolo de potencia es este. Y elevado a ¿cuánto? A la 2. Eso es al cuadrado. Listo. Ya, IMC almacena un resultado. ¿Qué puedo hacer ahora? Podría simplemente, me dicen, mostrar el índice. Listo, podemos hacer eso inmediatamente. Mostrar y, bueno, un mensaje amigable. El índice, su índice de masa corporal es 2 puntos, y puedo anexarle aquí la variable como un parámetro adicional y decir IMC. Hasta ahí trabaja bien. Ejecutémoslo, verifiquemos. Entonces él va a pedir ¿cuál es su peso? Ya sabemos cuál es la línea responsable de eso. Se queda esperando a que algo se digite y eso se va a almacenar en peso. ¿Cuál es su peso? Lo dicho es que este peso debe ser dado en kilogramos. Listo. Peso 65 kilos. Ahora, ¿cuál es su estatura? La estatura debe ser dada, según esto, en metros cuadrados. Metros, pues por ser al cuadrado, da metros cuadrados. Pero inicialmente metros. Entonces yo tengo 1.7 metros. Metros 70 centímetros. ¿Sí? Enter. Entonces él realiza el cálculo que está aquí planteado, IMC, y me va a decir, bueno, ese IMC es tanto. Su índice de masa corporal es IMC. Cuando pongo en el mostrar el nombre de una variable, el sistema me va a mostrar el contenido de esa variable, que hay dentro de la variable. Y en este caso, para mí, dice que es 22.49. Ya cumplí con una parte del ejercicio, que es mostrar el índice de masa corporal. Ya lo calculé, de hecho, también. ¿Sí? Pero lo ideal es, además, decir en qué caso está ubicado esa persona. ¿A qué me refiero con qué caso? Porque el índice de masa corporal, aparte de un número, es algo que me dice la condición de la persona. Si hay un caso de desnutrición, si es un peso normal, si es sobrepeso, si es obesidad. Esto es más informativo y tiene más sentido que el número. En este momento, para mí, un 22.49, yo no conozco la tabla siendo usuario. Entonces, no sé, listo, perfecto, 22.49. ¿Y eso qué significa? Entonces ahí vuelve y juega. Son estas tablitas que proponen aquí, este gráfico y estos rangos. Y estos rangos los vamos a poder determinar por decisiones. Esto es, si el índice de masa corporal es menor a 18, ahí digo algo, bajo peso, que será esto mismo, desnutrición. Otro caso, bueno, y si no es menor a 18.5, puede que esté entre 18.5 hasta 24.9, que es lo mismo que tenemos aquí. Hasta 24.9, entre 18.5 y 24.9, pues esa persona tiene un peso normal. Peso normal. Si está entre 25 y 29.9, ya empieza el sobrepeso. Entonces lo que identifico aquí es que hay unos rangos. Hasta este numerito se da un caso. Desde ese número hasta otro número se da otro caso. Y desde otro número hasta otro número se da otro caso. Y de ahí para arriba se dan los demás. Esos son los umbrales, esos son los topes, esos son los datos que yo debo validar. También que identifico que un límite, bueno, aquí en azul, este límite, lo que sería el límite inferior para poder comparar este 18.5 coincide con este otro. Entonces donde termina uno, empieza el otro. Aquí pasa lo mismo, donde, ahora pongámoslo en rosado, donde termina un límite, empieza el otro. Donde termina un límite, ahora en verde, donde termina uno, empieza el otro. Esos rangos los vamos a poder validar con unos condicionales anidados.
Vamos a plantearlos acá. Ya cumplí esto, calcular y mostrar el índice de masa corporal, pero vamos a proporcionarle más información al usuario. Usemos este numerito para poderle decir, usted tiene un caso de desnutrición, o su peso es normal, o sobrepeso u obesidad. Bien, entonces aquí empiezan mis decisiones. Sí, traigamos estos rangos para acá, tenerlos claro. Bajo peso es esto que es por aquí, en un comentario, para tener claro qué voy a hacer. Bajo peso, el índice de masa corporal debe ser menor a 18. Es más, eso se escribe igual por el nombre que yo le di a la variable. Si MC es menor a 18.5, entonces vamos a hacer algo. Menor a 18.5, eso es 18.4, 18.3, 18, 17, 16, 13, 12, etcétera, etcétera. Entonces, si está en ese rango, en realidad entre 0 y 18.5, entonces vamos a mostrarle algo al usuario. ¿Qué es? Vamos a decirle que usted tiene un bajo peso, o como está en esta gráfica, me gusta más, desnutrición. Listo, vamos a mostrar, digámosle a la persona, tiene un caso de desnutrición. ¿Por qué? Porque así lo indica el índice de masa corporal. Listo. Eso es si es menor a 18.5. Pues me cuestiono, ¿y si no? Si no, se descarta el bajo peso. O sea, esa persona ya no está en esta área, esa persona ya no tiene un caso de desnutrición. Entonces hay que seguir validando porque tengo todavía más alternativas, hay varios escenarios. Escenario 1, caso de desnutrición, ya quedó contemplado. Otros escenarios, estos otros. Entonces lo que voy a hacer es usar estos límites para poderlos determinar. No es necesario preguntar si el índice de masa corporal es mayor a 18.5. No es necesario ponerlo. ¿Por qué no? Porque ya está descartado. Es que si no es menor a 18.5, eso ya implica que es mayor a 18.5. Si ya es mayor a 18.5, por lo que me debo preocupar es por el otro rango, por el otro valor límite. Ya sé que es mayor a 18.5, indiscutiblemente es mayor a 18.5. Lo que debo verificar es si es menor a 24.99. Entonces esto no es necesario ponerlo. Que sea mayor a 18.5, no, eso ya está explícito. Mejor, implícito. Quedó descartado menos de 18.5, por ende es mayor a 18.5, ¿no es cierto? Entonces preguntémonos es por el otro rango. Es menor a 24.99, ¿qué es esto? 24.99, entonces con esos dos condicionales, uno anidado en otro, uno ubicado dentro del sino del otro, ahí estoy diciendo, el rango es entre 18.5 y 24.29, porque está uno en el sino del otro. Bien, entonces ahí ya puedo afirmar algo. ¿Qué es esto? Eso es peso normal. Listo, entonces vamos a mostrarle a la persona, mostrar su peso es normal. Ya eso lo puedo garantizar. Por ejemplo, en mi caso dio 22 punto algo. Entonces yo clasifico aquí en el peso normal. Bien, ahora ya descarté este caso. Ya lo descarté con el primer condicional. Este otro caso también lo descarté con el segundo condicional, pero todavía me queda por verificar si puede estar pasando esto o si puede estar pasando esto otro, que lo vamos a agrupar en uno solo. Entonces, ¿cómo contemplo esas otras posibilidades? Con otros si no. Entonces, sigo haciendo las preguntas. Si es menor a 18.5, me voy por acá. Y si no, seguimos preguntándonos. ¿Es menor a 24.5? Me voy por acá. Y si no, es que no es ni menor a 18.5 ni menor a 24.99, todavía hay otras alternativas. Si no, es porque posiblemente sea menor a otro dato. Que ese otro dato es, verifiquémoslo acá, sobrepeso, dice, va desde 25
hasta 29.99. Pongámoslo en un comentario para tenerlo claro, no perderlo de vista. Bien, entonces si ese índice de masa corporal es menor a 29.99 y no necesariamente tengo que poner mayor a 25, porque es que si no es menor a 24.99, ¿qué sigue? Sigue 25. Es porque posiblemente eso ya es 25, y si es 25, clasifica en el si no. Ya con eso garantizo el límite inferior. Mínimo es 25, pero máximo no puede ser más de 29.99. Que no sea más de 29.99 es esto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso yo le voy a mostrar a esta persona. Tiene un caso de sobrepeso. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es poner un sí anidado en otro. La gran mayoría de veces es en el sí no de una primera condición, ubicar al interior otro sí. Esos son mis sí anidados. No se cumple esto, entonces verifiquemos si se cumple aquello otro. No se cumple aquello otro, entonces verifiquemos si se cumple otro caso. Y así yo puedo ir anidando ciclos uno dentro de otro. Y para lo que nos propone aquí la Wikipedia me dice: obesidad. ¿Cuándo se da obesidad? Cuando el índice de masa corporal sea mayor a 30. Entonces yo podría poner aquí sí, no, y con eso me basta. ¿Por qué me basta? Porque empiezo a descartar. ¿Es menor a 18? No, se va por acá. ¿Es menor a 24.9? No, se va por acá. ¿Es menor a 29.33? No. Entonces indiscutiblemente, mínimo, ¿cuánto es? Mínimo es 30. Puede ser 30, 31, 32, 33, 34, 31.3, 30.1, 30.2, pero en cualquier caso, mínimo arranca desde 30, ¿no es cierto? Entonces, como ya sé que arranca desde 30, inmediatamente puedo mostrar que esta persona esta vez tiene un caso de, volvamos a tomar el punto de referencia, y aquí en un comentario para no perderlo de vista. Entonces, en ese caso, eso es obesidad. Listo. Y él inmediatamente va cerrando cada fin sí. Verifiquemos. Vuelve y juega. Vamos a reiniciarlo. Mi peso es 70. Mi estatura es 1.7. Y para mis datos, mi índice de masa corporal es tanto, 24.22. ¿Y eso qué significa? Que mi peso es normal. Funciona. Entonces ahora maniobremos con estos datos. Vamos a aumentar y a disminuir peso y estatura. Probemos con un peso de, digamos, una persona que pese 90 kilos y que tenga la misma estatura que yo. En ese caso, esa persona se aumenta el índice de masa corporal. Si se aumenta, el sistema va a tomar otras decisiones. De 31.14, ¿eso dónde está? Al le dio 31.14. ¿Y ese es el contenido de quién? Ese es el contenido de IMC, por ese cálculo que hemos planteado allí. Entonces, ¿dónde entra ese 31.14? ¿Entra aquí? No, no entra. El contenido de IMC, que es 31.14 no sé qué, no es menor a 18. Entonces, no es menor a 18, se tiene que ir por el si no. ¿Qué pasa en el si no? Entra otra pregunta. ¿Ese IMC es menor a 24.99? 31, no es menor. No, entonces vámonos por el si no, continuemos por el si no. ¿Y qué encontramos en el si no? Otra pregunta. ¿El contenido de IMC es menor a 29.99? No, entonces se va por el si no. Y en el si no lo único que encuentra es este mensaje: obesidad. Entonces el sistema empezó a descartar él mismo y a tomar decisiones, irse por un camino o irse por otro. Bien, probemos con otros datos. No les pongamos tantos, pongámosle tal vez 80, la misma estatura. Esta vez a esta persona le dice: su índice de masa corporal es de tanto, 27.68. ¿Y cómo se interpreta eso? Pues 27.88, que es lo que va a quedar almacenado en IMC. Se empieza a validar. Primera pregunta: ¿IMC es menor a 18.5? ¿Es menor? No, es 27. Entonces nos vamos por él, si no. Vuelve y pregunta: ¿ese
IMC, ese dato es menor a 24.99. No, entonces vamos hacia el si no. Siguiente pregunta que encuentro aquí. El IMC es menor a 29.99. Eureka, sí, es menor. 27.60 y tanto es menor a 29. Como si se cumplió, esta vez no va al si no, va es al sí. Se viene para acá. Sí, sí se cumplió. Entonces en este caso va a mostrar otro mensaje. Tiene un caso de sobrepeso. ¿Qué es esto? Entonces el sistema toma sus decisiones. Entonces ya vimos que variando los datos, los resultados pueden ser diferentes. Y eso es lo que estamos haciendo, diciendo al sistema que va a hacer en uno u otro caso, enseñándole cómo debe comportarse con unas condiciones. Si se cumple esto, lleve a cabo esto. Eso no se cumplió, bueno, entonces pregunte otra vez a ver si se cumple este otro caso y lleve a cabo esto otro. Eso no se cumplió, bueno, no se cumplió, véngase por acá, por este otro, si no, vuelva y pregunte. Y si esta vez esto se cumple, bueno, muéstrame esto. Pero si eso no se cumplió, significa que nada se cumplió. Conclusión, vamos a mostrar este mensaje. El único camino posible es este último, si no. Otra prueba, cambiemos esta vez la estatura. Pongamos un peso normal, más o menos, 70. Pero una menor estatura, no sé, un chaparrito, 1.5, metro y medio. Metro y medio, eso es obesidad, es una persona de metro y medio que pese 70, buñuelito. Entonces esta vez el índice de masa corporal a esta persona le da 31.11. Si seguimos inspeccionando los caminos que él va a tomar, vamos a encontrar esto. IMC vale eso, 31.11. ¿Cumple esta condición? No, no la cumple. No es menor a 18. ¿Cumple? Se va por el sí no. Se va por el sí no. ¿Cumple esta otra condición? ¿Es menor a 24? No. No. Se va por el sí no. ¿Cumple esta otra condición? No. Se va por el sí no. En este caso volvemos a caer en el caso de obesidad. ¿Listo? Entonces así anidamos condicionales. Los planificamos definiendo cuáles van a ser los rangos. Primera pregunta, primero pregunte esto. Si eso se cumple, listo, llevemos a cabo esto, que puede ser mostrar un mensaje o realizar un cálculo. Aquí cabe otro algoritmo completo. Si eso no se cumple, entonces mi siguiente camino, y repasemos esto, miramos el diagrama de flujo. Bueno, quiero hacerse más grande eso. Eso es. Entonces, upa, quieto, listo, ahí sí. Empieza. Toma el dato. Lo almacena en peso. Pregunta, en realidad, primero pregunta cuál es su peso. Esto es un mensaje de salida. Ahora sí, toma el dato y lo almacena en peso. Muestra otro mensaje de salida que es cuál es su estatura. Eso lo veo por pantalla. Y almacenará el dato que yo escriba en altura, variable altura. Realizará el cálculo. Me va a mostrar un mensaje. Me va a decir, bueno, que quedó en IMC. Luego va a tomar decisiones. Si se cumple, si eso es verdadero, se va por este ladito. Y si eso se cumple, pues fin del programa. Vemos el flujo. ¿Se cumplió que sea menor a 18? Sí. Tiene un caso de desnutrición, continúa, avanza hasta que llega al final. Y si no, no es menor a 18, entonces nos vamos por el otro camino. Hace otra pregunta y pasa lo mismo. Si eso se cumple, llevo a cabo esta acción y sigo las flechas, fin del algoritmo. Todos caen al fin del algoritmo. Pero ¿y si no es menor a 24.99? Se va por el otro lado y hace otra pregunta. Es menor a 29. Si eso se cumple, muestra este mensaje y fin del algoritmo. Pero ¿y si no se cumple? Pues muestra otro mensaje, igual cae al fin del algoritmo. Entonces esa es la utilidad que tiene el diagrama de flujo. Permitir visualizar para dónde va a coger el algoritmo, para dónde coge el programa, qué va a hacer, dependiendo de qué, de la condición que esté expresada acá, o que esté acá, o que esté acá, que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo que esto? Aquí lo tenemos escrito como pseudocódigo y tengo diferentes bloques. Primer bloque, uno que contiene a los demás. Segundo bloque, otro más pequeño, que contiene otras sentencias. Y tercer bloque, una decisión doble, por este camino o por este camino, como lo quieran ver. Lo podemos ver en diagrama y también veo eso. Se va por un lado, se va por el otro. Y una decisión
acobija otra. Sí, se va por un lado o se va por el otro. Y esta decisión acobija otra. Se va por un lado, se va por el otro. Nosotros usualmente en nuestros lenguajes de programación lo vamos a escribir así. Pero para poderlo visualizar y entender en primera instancia podría mirarlo desde estos diagramas de flujo. Pero es lo mismo. ¿Vale? Entonces así expreso unos condicionales anidados. Así expreso unos rangos menor a 18.5, entre 18.5 y 24.99. Es esto. Entre 24.99 y 29.99. Es esto otro. En realidad mayor a 24.99. Y mayor a 30. Es esto otro. Vale, muy bien, con eso terminamos con este ejercicio.